Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a exponer un tema relacionado con el balance de agua y electrolitos, como hemos hecho hasta ahora en este ciclo, pero es un tema nuevo. Vamos a comenzar un tema un poquito extenso, pero vamos a ir poquito a poco. Desde luego, no vamos a tener videos muy prolongados porque a mí mismo no me gusta no solo grabarlos, sino ni verlos. Ya se lo he dicho otras veces. Así que vamos a tratar de que los videos sean relativamente cortos para que puedan entenderse bien, para que puedan seguirse. Después de hablar de hipervolemia, que indica la lógica, que vamos a tratar de lo opuesto, la hipovolemia. Y hablamos de un tema muy parecido, la deshidratación, pero no es lo mismo hipovolemia que deshidratación, son dos temas diferentes. Deshidratación es la pérdida de agua con las alteraciones que esto representa, pero las deshidrataciones pueden afectar cualquiera de los tres compartimentos que se divide, cualquier tres espacios, los dos compartimentos que se divide el agua corporal, o puede afectar los tres. Generalmente puede afectar los tres de una manera u otra y entonces la hipovolemia no es lo mismo. En las deshidrataciones, las pérdidas de agua muchas veces se inician con la pérdida del líquido intravascular. Y el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, cuando se pierde nada más que el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos o predominantemente el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, es que hablamos de hipovolemia. Hipo, poco, volemia, volumen de sangre. Y como vamos a ver más adelante, no siempre las hipovolemias se acompañan de pérdida de agua, todo lo contrario. A veces hay una ganancia neta de agua en el organismo, pero el volumen sanguíneo, el volumen que está circulando, no es el mismo, es menor. De eso vamos a hablar poco a poco, ¿no? Primero, las deshidrataciones, las pérdidas de agua muchas veces se inician, ya lo dije, con la pérdida del líquido intravascular, igual que en la hipovolemia. Pero aquí entran a jugar una serie de mecanismos de compensación. Estos mecanismos de los que ya hemos hablado compensan de una forma u otra esta pérdida limitada y el primer mecanismo es desplazamiento de agua de un compartimiento a otro. Pasa del intracelular hacia el intersticial, o sea, el espacio intersticial al intravascular y compensa. Y la deshidratación más o menos depende de la tonicidad. La deshidratación puede ser de un solo con un espacio o puede ser de varios espacios, de un compartimiento extracelular o del intracelular, y eso ya lo hablamos también, ¿no? Por lo tanto, no vamos a hablar más de deshidratación. La hipovolemia es la reducción del volumen de líquido extracelular, sobre todo intravascular, por un trastorno en la relación en continente y contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la hipovolemia hay que tener en cuenta la cantidad de líquido de espacio extracelular, correcto, ¿no? Y pues poco, volumen poco. Y hay que tener en cuenta la capacidad de este espacio para contener líquido. No siempre hay pérdida de líquido. Hay una serie de situaciones de hipovolemia en las cuales no se pierde líquido. La hipovolemia y las deshidrataciones tienen muchos aspectos comunes, porque la deshidratación puede causar hipovolemia, pero la hipovolemia tiene características propias que se reflejan en la fisiopatología y en los síntomas. O sea, la hipovolemia no es igual a la deshidratación. Es lo que quiero que quede bien claro aquí. Hay hipovolemia sin deshidratación, ya lo hemos dicho, y la pérdida de líquido en la hipovolemia es extracelular. No tiene nada que ver con el compartimiento intracelular. La hipovolemia es la disminución del volumen de líquido en el espacio intravascular. Ya, tercera vez que lo digo. Estoy repetitivo, ¿no es verdad? Bueno, pero lo que voy a decir ahora es que esta disminución de líquido puede ser absoluto, es decir, se pierde líquido, o relativo, no se pierde líquido. Está la misma cantidad de líquido en el espacio intravascular, pero hay disminución de la cantidad de líquido. ¿Cómo es eso? Porque el efecto básico de la hipovolemia es que la relación continente-contenido se altera. No siempre hay una disminución de la cantidad total de líquido, sino a veces lo que hay es un aumento del espacio donde está contenido ese líquido. Vamos a hablar de eso ahora dentro de un momentito. La capacidad de circulación es lo que se afecta con la hipovolemia. Con la hipovolemia, ¿qué es lo primero que sufre? La capacidad que tiene el corazón de bombear sangre. ¿Por qué? Porque le llega relativamente menos cantidad de sangre. Entonces tiene que crear mecanismos que alteran todo el funcionamiento cardiovascular para garantizar la función básica de él, que es llevar la sangre a todos los tejidos. La consecuencia principal de la hipovolemia es la hipoperfusión. Hipopoco, perfusión es la circulación de la sangre por los tejidos. Y entonces esta es la primera consecuencia de la hipovolemia, disminución de la cantidad de sangre que circula por los tejidos. Y
Esto hace que los síntomas, bueno, nosotros ya hablamos de la fuerza de Starling, si no me equivoco, sí, hablamos de la fuerza de Starling. Vuelvan atrás si quieren a aclararse un poquito más cómo funciona esto para que vean cómo la presión hidrostática intracapilar afecta la circulación de la sangre a nivel de la microcirculación y cómo sufren las células con esta disminución de la presión hidrostática. Y si nosotros perdemos un volumen de líquido grande del espacio intravascular, pues la presión hidrostática cae. Agua. O sea, la presión del líquido dentro del espacio cae y afecta, esa es una de las fuerzas de Starling, afecta la microcirculación. Pero si nosotros tenemos una dilatación de los vasos sanguíneos, entonces también disminuye la fuerza hidrostática, la presión hidrostática, y esto también afecta a la microcirculación. Por tanto, la primera consecuencia de hipovolemia es afectación de la microcirculación a nivel de los capilares por caída de una de las fuerzas de Starling, de las que ya hablamos, hay un programa para eso, y como consecuencia de esto, disminución de la cantidad de nutrientes y oxígeno que llega a los tejidos y disminución de la capacidad de recoger todos los desechos de estos tejidos. Y por tanto, hipoperfusión, disminución de la circulación de la sangre a nivel de los tejidos. Esto, hablamos de la fuerza de Starling, repito, y pueden revisar. Los síntomas que tiene la hipovolemia se relacionan directamente con la hipoperfusión. No son los síntomas de la deshidratación. Las causas de hipovolemia pueden ser absolutas. En estas causas absolutas hay una disminución neta del volumen de líquido intravascular o puede ser relativa, ya lo dije, cuando el continente aumenta y el contenido sigue siendo el mismo. Pero vamos a poner un ejemplito. Tenemos un vaso lleno de agua, un vaso con una capacidad, como normalmente son los vasos, de cerca de 250 mililitros. Pero tenemos un recipiente de 500 mililitros. El vaso está lleno de agua, o sea, tiene 250 mililitros. Tomamos el otro recipiente y vertemos el agua del vaso en ese recipiente. El recipiente sigue conteniendo 250 mililitros de agua, pero ya no está lleno, está medio lleno. Y eso es lo que pasa en la hipovolemia relativa. La cantidad de líquido circulando es la misma, pero la capacidad del espacio vascular ha aumentado. Y vamos a ver por qué. Dentro de un momentico. Las causas de hipovolemia pueden ser de dos tipos. Las extrarrenales o las renales. Y a su vez las renales y extrarrenales pueden también dividirse en absolutas o relativas, como estábamos hablando hasta hace un momentico. El vaso lleno de agua, el recipiente medio lleno de agua. Veamos brevemente algunas de ellas. No vamos a entrar en detalles completos, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a comenzar con las extrarrenales y dentro de las extrarrenales con las extrarrenales absolutas. La clásica de todas ellas es la hemorragia. En la hemorragia no hay deshidratación, es lógico, ¿no? En la hemorragia se pierde sangre y la sangre está dentro de los vasos sanguíneos. Por tanto, la primera consecuencia de una hemorragia, sobre todo aguda, es la pérdida de volumen de sangre circulando. Disminuye el volumen dentro de los vasos sanguíneos, el volumen intravascular. Los vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Responde el sistema simpático, se activa el sistema simpático, como ya hemos hablado en otros tipos de trastornos, y entonces se contraen las arterias. Las arterias se contraen, disminuye el continente, botamos un poquito del agua del vaso y el vaso se hace más chiquitico. Y eso es lo que pasa ahí. Y los signos y síntomas dependen de dos razones. Primera, la cantidad de sangre que se ha perdido. Y segunda, la rapidez con que se pierde la sangre. Porque dependiendo de la rapidez es si los mecanismos de compensación llegan a ser efectivos o no llegan a ser efectivos. Apenas el volumen sanguíneo empieza a descender, se activan estos mecanismos para compensarlo. Uno de ellos ya hablamos, mecanismo neurológico, nervioso, del sistema autónomo simpático, y otro muy importante es el movimiento de líquido del espacio intersticial en dirección al intravascular, que es un movimiento rápido, pasa líquido del intersticial hacia el intravascular. No tiene que pasar del intracelular. ¿Por qué no pasa del intracelular? Por la tonicidad. Porque se ha perdido sangre, pero la tonicidad es la misma. La tonicidad dentro del espacio intravascular es la misma tonicidad del espacio intersticial y la misma tonicidad del espacio intracelular. Por tanto, aunque el agua fluye del espacio intersticial hacia el intravascular por las fuerzas de Starling, que ya hablamos de ella, no fluye de dentro de la célula hacia afuera porque no hay alteraciones de la tonicidad. Y este es el elemento que tenemos que tener presente en la hipovolemia. En la hipovolemia, la célula no se altera desde el punto de vista del volumen de líquido. Se altera desde el punto de vista que no recibe los nutrientes adecuados, la cantidad adecuada y que no puede eliminar los desechos de forma adecuada. Y eso trae otro trastorno. Y la respuesta del sistema nervioso simpático, que ya mencionamos, incluye la vasoconstricción en primer lugar para hacer que disminuya la capacidad de los vasos sanguíneos. Y entonces, aunque disminuye el volumen, bueno, porque al disminuir la capacidad de los vasos sanguíneos se hacen más estrechos,
pues entonces la sangre llega a un momento que se acomoda a esta nueva capacidad y se recupera, entre comillas, se recupera la capacidad de circulación. Se mantiene el gasto cardíaco a pesar de la pérdida de volumen. El gasto cardíaco, bueno, para los que no han seguido, hablamos un poco de gasto cardíaco cuando el ciclo de hipertensión. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre, el volumen de sangre que el corazón es capaz de expulsar en un minuto, la unidad de tiempo que es un minuto. Y depende de dos factores importantes. Uno de ellos, la cantidad de sangre que el corazón expulsa, saca hacia los vasos sanguíneos y cada vez que se contrae, en cada contracción, eso se llama volumen sistólico, porque la contracción del ventrículo, que es la parte que manda la sangre hacia las arterias, es la sístole. Y entonces el volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale del ventrículo cada vez que se contrae. Y la otra es la cantidad de veces que se contrae en un minuto. Si el ventrículo envía menos sangre, pues para garantizar toda circulación tiene que contraerse más veces. Y por tanto, gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia, aunque se contrae el corazón, frecuencia cardíaca. Por eso, como el volumen sistólico ha disminuido, entonces el organismo, además de mandar a contraer los vasos sanguíneos, el sistema nervioso autónomo simpático aumenta la frecuencia cardíaca, porque el primer objetivo del organismo es mantener la homeostasis, y en este caso la homeostasis circulatoria, es decir, condiciones normales circulatorias para que el organismo pueda funcionar adecuadamente. A continuación, aparecen entonces todos estos mecanismos, y vamos a resumirlos rápidamente. Hay tres mecanismos importantes que van a aparecer en la hipovolemia por hemorragia. Primero, la vasoconstricción para reducir el espacio intravascular, ya lo hablamos. Se llama respuesta adrenérgica, la respuesta del sistema autonómico adrenérgico. Segundo, paso de líquido intersticial hacia el espacio intravascular. Esto pasa por la fuerza de Starling. Y tercero, que del que no he hablado, retención de sodio y agua por los riñones para aumentar el volumen intravascular. Hablé de esto en las deshidrataciones y aquí tienen una función importante, dos tipos de mecanismos. Las hormonas, básicamente la hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático. Y ya esto lo describimos en caso de las deshidrataciones. Así que aquí tenemos tres mecanismos, que ya hablamos ya habíamos agotado dos de ellos, y el tercero, que ya hablamos también con la deshidratación. Vasoconstricción, paso de líquido del espacio intersticial al espacio intravascular y retención de agua y sodio por el riñón, por los riñones. Las pérdidas intestinales, que es otra causa extrarrenal, pérdidas intestinales por vómito y diarrea. Eso deshidrata, sí, es verdad. Eso es muy importante en la deshidratación. Pero también puede causar hipovolemia. Hablamos de los mecanismos cuando hablamos de la deshidratación, por eso no vamos a insistir mucho en ella. Pero vamos a mencionar que normalmente en el intestino se excretan hacia el intestino 7 litros de líquido del interior del cuerpo. ¿Por qué? Por los jugos gástricos, jugos intestinales, todo lo que se necesita para digerir la comida. Y recuerden, lo que está dentro del intestino no está dentro del cuerpo. Está en un tubo que atraviesa el cuerpo desde la boca hasta el ano. Y ese líquido sale para ese tubo, para digerir los alimentos. Pero ese líquido tiene que regresar. Nosotros no podemos perder 7 litros diariamente por el intestino. Nosotros lo que perdemos por las heces fecales son 100 mililitros. Y por tanto, 6,9 litros regresan al interior del organismo. Este líquido es isotónico. Es un líquido isotónico que se va segregando ahí con toda una serie de enzimas digestivas y la composición en electrolitos y en otras sustancias del líquido depende del segmento del tubo digestivo donde está la pérdida. No es la misma composición del jugo gástrico que del intestino delgado. No es la misma. La casi totalidad, ya lo dije, es reabsorbida. Pero cuando hay diarrea, hay vómito. Cuando una persona tiene una ileostomía, que es decir, un paso del ilio, que es el intestino delgado, hacia la parte de fuera para alimentarse, pero también por ahí salen líquidos, ¿no? Porque esa persona tiene algún problema digestivo, que necesita una operación de ese tipo. Cuando tiene fístula, que va a unir, por ejemplo, el intestino delgado con el colon, o sea, salir del tránsito y se pierde el líquido. Cuando tiene colostomía, que no se reabsorbe adecuadamente todo el agua, porque la colostomía, sobre todo las colostomías que son más distales, van a aparecer en un momento, un lugar
donde todavía no se ha resolvido todo el agua, entonces por ahí se pierde más líquido. O sea, vómito, diarrea, ileostomía, colostomía, fístula, son las causas más frecuentes. Ahí se puede perder un volumen considerable de líquido y causar hipovolemia. Aquí generalmente se acompaña de un poco de deshidratación, pero no siempre. Hay otra situación que son las pérdidas por sudoración excesiva. Esto raras veces causa hipovolemia, muy poco frecuente. Pero en un caso que es parecido por la piel también, que es el de los grandes quemados, sí puede haber hipovolemia también. La sudoración excesiva, por lo general, no es una causa de hipovolemia, es una causa de deshidratación. Pero se señala porque también puede causarla, ¿no? Todas las causas extrarrenales desencadenan mecanismos renales de retención de sodio y agua, siempre, para compensar las pérdidas. Y por eso las alteraciones renales, a veces mínimas, pueden empeorar la hipovolemia causada por alteraciones extrarrenales. Uno de los 3 mecanismos de compensación, ya lo dije, es retener agua y sodio por los riñones. Si los riñones no funcionan muy bien, perfectamente, tienen trastorno para el funcionamiento, pues entonces es más probable que una de estas causas que ya hablamos, como causas de hipovolemia extrarrenal, pues pueda empeorar y el paciente tenga más síntomas. Es lo más frecuente que puede ocurrir cuando hay alteraciones mínimas de los riñones. La causa no es renal, es extrarrenal, pero secundariamente con una pequeña lesión de los riñones, un pequeño trastorno del funcionamiento de los riñones, pues puede desencadenar una hipovolemia importante. Dejemos para el próximo programa las hipovolemias de causa renal, tanto las absolutas como las relativas. Hasta entonces, los espero